días. Ya son las 8, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El tema que corresponde va a ser vasculitis y mi asesor en esta ocasión fue el doctor Ignacio Canseco Villarreal. Y pues vamos a empezar. Primero, pues bueno, estas son las abreviaciones que usaremos durante toda la sesión. Decidí usar para cuestiones de que son un poquito más conocidas las abreviaciones en inglés. Para todas las vasculitis, ya que pues la mayoría de ellas tienen un nombre bastante grande. De todos modos, intenté lo posible por donde en las diapositivas donde hable mucho de abreviaturas, tener una tabla chiquita abajo donde podamos verlas de manera rápida. Entonces, pues bueno, ya empecemos con el tema. En cuanto a introducción, pues bueno, antes de 1948 había muy alta morbilidad y mortalidad por las enfermedades pues, inflamatorias, entre ellas las vasculitis. Y esto se debía a que no existía un tratamiento que fuera pues, dirigido ni que fuera efectivo para tratarlas. Esto fue hasta septiembre de 1948, cuando en la Clínica Mayo, pues un grupo de médicos investigadores hicieron la molécula de cortisona. Esto con la intención de tratar pacientes con enfermedades de este tipo. Se usó esto por primera vez en un paciente con artritis reumatoide en ese mismo año, ahí en la Clínica Mayo, y empezaron a notar pues mejoría de los síntomas. Fue hasta un año después, en julio de 1949, cuando se usó por primera vez en una vasculitis. Esto fue en la poliarteritis nodosa. El paciente en el que se usó pues en ese momento ya estaba con pues un deterioro importante. Y de hecho fallece más o menos como 75 días después de que se inició el tratamiento. Y pues se realizó la biopsia y de todos modos notaron que a comparación de las biopsias que tenía previamente, había una mejoría en estas. Entonces fue de aquí en adelante que se decidió a usar para las enfermedades de este tipo. Antes del 1990 no había criterios definidos para estas enfermedades y estaba poco documentado. Era muy frecuente de que se usara un mismo nombre para diferentes vasculitis o que una sola vasculitis tuviera muchos nombres. Fue por eso que en 1994 se reunió un comité de clínicos y patólogos expertos en el tema de hacer un consenso en cuanto al nombre y la definición de las vasculitis más comunes. Esto se hizo en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y por eso lleva su nombre este sistema de nomenclatura. Entonces aquí podemos ver bueno, me voy a silenciar a una persona, denme un segundito. Listo. Muy bien, entonces este fue el sistema de nomenclatura que se usó. Se propusieron 3 tipos de vasculitis, clasificarla en vasculitis de tamaño, dependiendo del tamaño que se afectaran los vasos, como de vasos grandes, de vasos medianos y de vasos pequeños. En esta primera revisión, casi todas las vasculitis tenían un epónimo, que fue algo que se intentó cambiar en la siguiente revisión. Esto se hizo en el año 2012. Ya para este entonces pues había habido un avance importante del conocimiento de la enfermedad, de la patología, y pues la medicina empezaba a migrar hacia tener menos epónimos. Entonces se decidió hacer pues una actualización de este sistema de nomenclatura, que tengan eso, o sea, que están hechos para hacer solamente divisiones en cuanto al nombre, pero no buscan poner criterios diagnósticos. Ellos hacen como que la primera parte para que otros desarrollen los criterios clínicos validados de cada una de estas enfermedades. También decidieron quitar la mayor parte de los epónimos. Esto lo hicieron siempre y cuando existiera un nombre que se utilizara que describiera bien la enfermedad. Por eso existen algunas que todavía los conservan. Y pues ellos agregaron, aparte de las 3 vasculitis que ya habían puesto en la primera revisión, agregaron otras 4, que son las vasculitis de vasos variables, las vasculitis de órgano único, las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica y las asociadas a etiología probable. En cuanto a epidemiología, pues más o menos es una enfermedad pues, que no es tan común, más o menos alrededor de 40 personas por millón de habitantes llegan a padecerlas. La edad de inicio va a ser variable, tenemos 2 como que picos, uno es a los 7 años en los niños y el otro más o menos a los 47 años en los adultos. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito más de este comportamiento.
La vasculitis más común es la vasculitis de células gigante, que esta llega hasta tener una incidencia anual tan grande como 15 a 35 por cada 100 habitantes mayores de 50 años, específicamente en la población escandinava. Y pues bueno, las vasculitis tienen un comportamiento en cuanto a que o son una enfermedad que están casi estrictamente en niños o son una enfermedad que está estrictamente en adultos, por lo que tenemos estos dos picos. Las que son estrictamente niños pues son la enfermedad de Kawasaki y la vasculitis por IgA, y prácticamente todas las demás van a ser enfermedades de los adultos que van a empezar alrededor de generalmente después de los 20-30 años, pero van a tener un pico después de los 60. Entonces, para las vasculitis no se conocen muy bien los factores que las causen, pero la propuesta más aceptada es que existe un evento desencadenante y una predisposición genética. Esta predisposición genética parece no ser tan marcada como en otras enfermedades autoinmunes. Se han hecho varios estudios que asocian el HLA, pero son mucho más limitados que las enfermedades reumatológicas de otro tipo. Por ejemplo, en la... ¿Cómo se llama esta cosa? En la espondilitis anquilosante, en donde incluso llega a ser tan importante el HLA que es parte de los criterios diagnósticos. Aquí en la parte derecha de esta tabla alcanzamos a ver que los HLA que se han asociado a algunas de las vasculitis, y hay algunas que llaman un poquito la atención porque pues, se han asociado también a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el HLA B5201, se asocia también a CUSI. Algunos subtipos del DRB1 se asocian a otras enfermedades como en particular los del 04, se asocian a artritis reumatoide, pero algunos otros de ese mismo subtipo de RB1 se asocian también a lupus o algunas otras enfermedades autoinmunes. En cuanto a genes específicos, pues bueno, tienen un menor poder estadístico todavía que los HLA, pero sí se han identificado algunos LOCI que son sugestivos de susceptibilidad. Aquí tenemos en la tabla del lado izquierdo, marqué de color rojo algunos de los LOCI que tienen polimorfismos que pueden dar susceptibilidad a vasculitis. De color rojo están los que dan susceptibilidad y marqué verde los que tengan cierta asociación protectora. Si vemos bien los genes que están asociados, podemos ver que casi todos tienen que ver con algún tipo de citosina, algún receptor de membrana, o están involucrados en alguna vía de señalización intracelular del sistema inmunológico, por lo que no es tan raro encontrar este tipo de asociaciones con enfermedades autoinmunes. De las que han tenido más peso en cuanto a genes están, por ejemplo, el GMAP4. Esta proteína es una GTPasa y, bueno, codifica para una GTPasa y que también se ha asociado para la enfermedad de Behçet. También está el ERAP3. Esta es una aminopeptidasa que, aparte de asociarse a algunas vasculitis, también se ha asociado a la espondilitis anquilosante. Y otro de los que han tenido más asociación es el TNF-AIP3, que codifica para la proteína 3 inducida por TNF-alfa. Esta proteína se encarga de inhibir, después de que se une al receptor, inhibe la expresión del factor nuclear kappa B y también inhibe la apoptosis mediada por TNF-alfa. Entonces, se ha asociado también a otras enfermedades autoinmunes, en particular a la artritis reumatoide. Y pues bueno, en cuanto ya hablamos un poquito de los factores genéticos, pero pues habíamos mencionado que también puede haber factores ambientales. Entre los factores ambientales, pues los que más se proponen son agentes infecciosos, pero realmente es todavía una hipótesis. De los que se ha encontrado un poquito más de asociación son los que podemos ver de este lado. Algunas son bacterias como Mycobacterium tuberculosis, algunas bacterias también productoras de superantígenos como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, y también algunos virus como por ejemplo los de hepatitis B, C y VIH. Y pues cada uno va a tener asociación en cuanto a cierto tipo de enfermedad. Algunos de los más característicos es el de hepatitis B hacia la poliarteritis nodosa, que en donde se ha habido más esta asociación.
Al momento no se sabe si es realmente la infección, si es el medio que crea la infección o es el tratamiento que se usa para combatir pues esta infección. Pero se sabe que hay una asociación entre algo de todo esto y las vasculitis. Y pues bueno, como un ejemplo, decidí poner esta imagen que explica un poquito de cómo puede una bacteria inducir una vasculitis. En este caso va a ser el Staphylococcus aureus para la granulomatosis con poliangitis. Tenemos aquí pues nuestra bacteria, nuestros Staphylococcus aureus, y este va a ser identificado por TLRs que van a estar tanto en el endotelio respiratorio, como también va a ser identificado por macrófagos alveolares. Estos, después de identificarlo, van a empezar a producir citocinas proinflamatorias, los cuales van a hacer que los neutrófilos empiecen a migrar y cruzan el endotelio para llegar pues al área de daño. Al mismo tiempo, se van a estar haciendo por linfocitos T, activando linfocitos B para hacer células plasmáticas productoras de anticuerpos. El problema va a ser que va a haber cierto mimetismo molecular entre algunas proteínas entre algunos péptidos del Staphylococcus aureus que pueden ser similares a algunas proteínas del neutrófilo, en particular la proteína 3, que se encuentra dentro del neutrófilo, y estos anticuerpos van a ser los anticuerpos que van a ir dirigidos hacia el citoplasma del neutrófilo que conocemos pues como ANCA. Finalmente, estos anticuerpos van a pasar al torrente sanguíneo y cuando tengamos neutrófilos que quieran migrar hacia algún otro lado y se adheran al endotelio, va a haber daño directo y van a causar de esta manera pues la lesión del endotelio característica de la vasculitis. Entonces, vamos a hablar un poquito de la clasificación de estas enfermedades. Intenté no meterme mucho en ninguna, entonces vamos a hablar como de generalidades de todas ellas. Primero vamos a hablar pues con las vasculitis de vasos grandes. Estos pues van a afectar a las arterias más grandes que el resto de las vasculitis. Generalmente afecta a la aorta o a sus ramas principales, pero puede afectar cualquier arteria grande. Las características de estas son la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. También tenemos la de vasos medianos. Esta va a afectar predominantemente arterias medianas como las arterias viscerales principales o las ramas de estas arterias viscerales. Pero puede afectar también vasos un poco más grandes o vasos más pequeños. En este tipo de vasculitis es común que tengamos aneurismas o estenosis que van a ser para la arteritis nodosa parte del diagnóstico, y para la enfermedad de Kawasaki va a ser pues también como parte del diagnóstico, pero más que todo lo que se busca evitar. En cuanto a las vasculitis de vasos pequeños, las tenemos divididas en dos. Aquí primero tenemos las asociadas a ANCA. Y pues bueno, estas van a afectar vasos pequeños que van a ser desde arterias intraparenquimatosas hasta capilares, pero también pueden llegar a afectar vasos medianos. Lo común es que tengamos vasculitis necrotizante con pocos o sin complejos inmunes, a diferencia de las de complejos inmunes que sí van a tener una cantidad importante de ellos. Estas se van a asociar a ANCAs, a uno de los dos tipos, que sea el de contra mieloperoxidasa o el de proteína 3. Y siempre al diagnóstico se le debe de agregar qué tipo de reactividad a ANCA tengan, como por ejemplo MPO ANCA, o puede ser PR3 ANCA o ANCA negativo. Y pues los tres que van a ser de este tipo van a ser la polangitis microscópica, la granulomatosis con polangitis, que antes se conocía como enfermedad de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con polangitis, se conocíamos como Church-Strauss. El otro tipo de vasculitis de vasos pequeños va a ser la de complejos inmunes. Esto va a afectar el mismo tipo de vasos. La diferencia va a ser que va a haber un abundante depósito ya sea de inmunoglobulinas o de complejos inmunes en la pared vascular. En este tipo de vasculitis, la característica es que la glomerulonefritis va a ser bastante frecuente. Las enfermedades que son de este tipo son la enfermedad antimembrana basal glomerular, que conocemos como síndrome de Goodpasture antes, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis urticarial hipocomplementémica y la vasculitis por IgA, que conocíamos como púrpura de Henoch. Pasando a las que son un poquito más recientes, están la de vasos variables. En esta no va a haber un tamaño principal de vasos, pueden estar afectados prácticamente todo. Lo característico de este tipo es que
es tan indiferente el tipo de vasos que afecta vasos que son poco comunes. Por ejemplo, la mayoría de las vasculitis afecta prácticamente arterias. Algunas llegan a afectar capilares, pero es poco frecuente que afecten venas, a diferencia de las de vasos variables. Y de estos vamos a tener dos, la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan. También tenemos las vasculitis de órgano único. En estas, pues no hay un tamaño principal, pero todos o algunos de los vasos solamente de un órgano pueden estar afectados. No tienen una característica que indiquen que es una expresión limitada de una vasculitis sistémica. También estas deben de especificarse el órgano involucrado en el nombre, como por ejemplo la artritis testicular o vasculitis del sistema nervioso central. La distribución puede ser diferente, puede ser unifocal o difusa, y algunos pacientes van a cambiar de clasificación porque va a iniciar pareciendo que es de órgano de único, pero pues va a ser finalmente una manifestación sistémica y va a pasar a otro tipo de clasificación. De entre los más comunes están la longitis leucoclástica cutánea, la arteritis cutánea, la vasculitis primaria del sistema nervioso central o la artritis aislada, pero realmente hay muchas otras que entran en esta clasificación. También tenemos a las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica, que estas vasculitis van a ser secundarias pues a una enfermedad sistémica. Y pues siempre se debe especificar el nombre de esta enfermedad. Como algunos ejemplos están las vasculitis lúpica, la vasculitis reumatoidea, la sarcoidea, la vasculitis con policondritis recurrente, pero también existen muchas otras en esta clasificación. Y también tenemos ya por último las asociadas a etiología probable. Estas vasculitis se asocian a una etiología que es pues, muy probable que sea la causa de la vasculitis, y siempre se debe especificar en el nombre pues esa etiología. Como por ejemplo tenemos la vasculitis cryoglobulinémica asociada a virus de hepatitis C, a las vasculitis asociadas a virus de hepatitis B, a la ortitis asociada a sífilis, pero realmente existen muchas otras, inclusive a cáncer o algunos fármacos. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre, ahora sí, el síndrome vasculítico. Por definición, la vasculitis pues, va a cursar con inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, al menos en algún momento de la enfermedad, pero las características van a ser diferentes dependiendo la enfermedad en particular. Lo más importante para el clínico es reconocer y entender las manifestaciones, tanto las sistémicas como las locales de las vasculitis, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, que tener en mente las subdivisiones de las vasculitis individuales. Y pues bueno, las manifestaciones clínicas las podemos clasificar en dos categorías, en síntomas sistémicos o síntomas locales, o también llamados como de órganos específicos. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, pues son los síntomas más inespecíficos. De entre estos están la fiebre de origen desconocido, que generalmente llega a estar entre 38 y 39 grados, pérdida de peso, malestar general, artralgias o mialgias. Las que son un poquito más complejas son las manifestaciones locales, y estas las vamos a dividir en dos grupos grandes. Una de que es de vasos medianos y grandes, y la otra de vasos pequeños. Y va a ser diferente porque en las que son de vasos medianos y grandes, pues va a ser una arteria grande, y pues todo lo que desemboca de ella lo que va a causar los síntomas. Por lo que el vaso en particular que se afecte nos va a dar la sintomatología, a diferencia de los que son de vasos pequeños, en los que generalmente son vasos tan pequeñitos o capilares, que importa más en dónde sea donde se afecten que de dónde hayan llegado. Entonces, pues bueno, entre los de vasos medianos y grandes cuando tenemos afección de la carótida común, puede haber mareo, cefalea o síncope. De la arteria maxilar lo típico es la claudicación de la mandíbula. De la oftálmica es un poquito también específico porque son pérdida visual y ceguera, que también pueden ser manifestaciones de vasos pequeños. En la subclavia tenemos entumecimiento, frío en las extremidades, fatiga fácil, diferencia de TA o pulso débil, que estas sí son más características. En la renal podemos tener hipertensión, pero pues sin daño renal. En la mesentérica colitis quistémica, en la coronaria angina de pecho o infarto, y en la pulmonar tos, hemoptisis o disnea. En cuanto a las manifestaciones de vasos pequeños, como mencioné, importa más en dónde esté afectado la vasculitis que de qué vaso sea en particular.
En cuanto a que si afecta la piel, vamos a tener manifestaciones como lívido reticularis, nódulos subcutáneos, púrpura palpable, úlceras cutáneas y necrosis distal. Casi todas estas son pues, bastante comunes en las vasculitis. En nervios periféricos puede haber mononeuritis múltiple, en músculos mialgias, articulaciones articulares. En riñón, ahora sí la glomerulonefritis. Tanto en pulmón como en gastrointestinal podemos tener una inflamación tan importante que pueda causar úlceras o hemorragia. En el corazón, miocarditis y arritmias. En la cirrosis, pericarditis y pleuritis. Y en el ojo, hemorragia retiniana, que se va a traducir a pérdida visual, pero también puede haber escleritis. Entonces, una vez que ya identificamos que pues, nuestro paciente clínicamente tiene una vasculitis, pues debemos de solicitar estudios de laboratorio para saber de dónde está viniendo el problema. Estos son algunos de los estudios con los que se recomienda iniciar. Incluyen pues, exámenes como la biometría hemática, reactantes de fase aguda como PCR y BCG, urinálisis, exámenes que miden la función renal y hepática. Algunos marcadores como por ejemplo complemento pueden sernos útiles. También los ANCA, en algunos casos cultivos bacterianos o serologías virales nos pueden ayudar también, y los estudios de imagen. Entonces vamos a ver algunas características de algunos de ellos. Por ejemplo, en cuanto a los exámenes generales, lo típico es que exista una elevación de los reactantes de fase aguda. En cuanto a enfermedades en particular, pues en la granulomatosis eosinofílica con polengitis, pues lo típico es que se puede identificar una eosinofilia que sea importante. En la poliarteritis nodosa puede haber elevación de la renina y como ya he mencionado, la positividad de antígenos del virus de hepatitis B es algo muy característico de esta enfermedad. En el examen de orina podemos encontrar proteinuria, leucocituria y cilindruria, que son manifestaciones tardías de muchas vasculitis, sobre todo las que son de vasos pequeños de complejos inmunes. También algunos marcadores bioquímicos como elevación de creatinina o BUN pueden ayudarnos a diferenciar este tipo de vasculitis porque van a causar daño renal. En particular, la polangitis microscópica nos va a dar elevación del KL6. Los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos pues van a ser positivos en algunas de ellas, pues las que sabemos que son las de vasos pequeños asociados a ANCA, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Puede haber anticuerpos contra membrana basal, sobre todo cuando tenemos glomerulonephritis rápidamente progresiva o hemorragia alveolar. Y la imagen también va a ser muy importante, sobre todo en algunas de las de vasos grandes, como por ejemplo la enfermedad de Takayasu, en la que una resonancia contrastada en donde identifiquemos engrosamiento de la aorta va a ser pues una parte del diagnóstico, ya que en este grupo de vasculitis pues no podemos realizar una biopsia de un vaso pues, tan importante. En la polangitis microscópica también vamos a encontrar en la radiografía, tanto en la radiografía como en la tomografía de tórax, podemos identificar infiltrados que nos pueden dar tanto daño intersticial como la hemorragia alveolar característica de esta enfermedad. Y en la poliarteritis nodosa, parte de los diagnósticos alternativos a la biopsia pueden ser microaneurismas en la arteria renal o mesentérica, que se pueden encontrar sobre todo por angiografía. Entonces, en cuanto a los ANCA, va a haber un poquito de diferencia dependiendo de la enfermedad en particular. Para la granulocytis con poliangitis es más común tener el PR3 ANCA. Para la polangitis microscópica va a ser más común los de mieloperoxidasa, y esto igual para la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, aunque esta última, como podemos ver, puede ser hasta 50% negativo. Existen otras vasculitis que nos van a dar ANCAs positivos, como pueden ser las limitadas a riñón y algunas de las inducidas por drogas, que pueden ser hasta 80 o 90%. Y algunas condiciones que no tienen que ver con vasculitis también nos pueden dar ANCA positivo, aunque son en menor proporción. Entre algunas de ellas están el lupus, la endocarditis y algunas otras enfermedades como los síndromes inflamatorios intestinales, la fibrosis quística, etc. Y pues bueno, aquí tenemos un pequeño algoritmo que nos puede ayudar para iniciar el abordaje en los pacientes con vasculitis. Una vez que ya descartamos causas secundarias que nos puedan estar causando esto, pues hay que ver por la clínica qué tipo de vasos nos pueden estar afectando.
Si tenemos un vaso mediano grande, pues bueno, hay que hacer estudios de imagen para identificar ese tipo de vasos. En cuanto a los vasos pequeños, va a ser muy importante la biopsia. Aquí viene la biopsia hasta abajo, pero realmente los complejos inmunes se miden en la biopsia, entonces esto va un poquito más arriba en este lado. Y una vez que identificamos si hay complejos inmunes o no, pues podemos migrar un poquito hacia cualquiera de los dos lados. Si están negativos, nos van a importar más pues los ANCA, ahora sí, para poder dividir los 3 que son asociadas a ANCA. Y si son los complejos inmunes positivos, pues nos va a dividir todos los otros tipos de vasculitis, de vasos pequeños. Entonces, para la vasculitis de vasos pequeños es muy importante buscar el ANCA y los complejos inmunes, por lo que la biopsia va a ser el método más importante de diagnóstico. Pero como las lesiones de algunas vasculitis van a estar en lugares muy específicos, como por ejemplo la aorta en la enfermedad de Takayasu o las coronarias en la enfermedad de Kawasaki, no siempre realizar biopsia pues va a ser posible. Aquí tenemos algunas características de la biopsia de algunas de las enfermedades que nos van a ayudar a distinguirlas de otras vasculitis. Como particular en la arteritis de células gigantes, pues la biopsia de la arteria temporal va a ser muy importante, es esencial para el diagnóstico. En la poliarteritis nodosa, una lesión típica es la angitis necrotizante, que no tiene alteración de las arteriolas, vénulas y capilares. Esto es porque la poliarteritis nodosa pues, no afecta vasos de ese calibre tan pequeño, a diferencia de la polengitis microscópica, en la que sí vamos a tener afección de este tipo de arterias y arteriolas y capilares. En la granulomatosis con polengitis, vamos a tener pues una formación de granulomas, que a diferencia de la granulomatosis eosinofílica con polengitis, vamos a tener aparte de los granulomas un prominente infiltrado de eosinófilos. En la enfermedad antimembrana basal glomerular, vamos a encontrar glomerulitis proliferativa extracapilar, que pues, se identifica como en semilunas, y que al hacer la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos de IgG o de C3, y en la vasculitis por IgA vamos a encontrar depósitos de IgA en la capa papilar hasta la capa reticular de la piel. Entonces, una vez que ya tenemos pues toda esta parte de diagnóstico, bueno, más que todo, para llegar a esta parte de diagnóstico siempre es importante hacer todo lo más rápido posible, porque pues el iniciar el tratamiento temprano va a ser una de nuestras metas. Siempre hay que intentar que se haga todo rápido y si es necesario hospitalizar al paciente para acelerar el proceso, pues es una idea, es algo que se recomienda. Y también es importante que se intente referir a este grupo de pacientes a centros especializados para tratar este grupo de enfermedades. Y pues bueno, el tratamiento, como mencioné, debe ser tan pronto como tengamos el diagnóstico. Vamos a ver ahora sí algunas de las características rápidas de las vasculitis. Voy a intentar no mencionar tanto de cada una de ellas porque pues son muchas, pero sí las más importantes y de las más importantes pues las características más notorias. Entonces vamos a empezar con las que son de vasos grandes. De esta tenemos la arteritis de Takayasu, que esta la población afectada más común son asiáticos, generalmente mujeres, y son mujeres que tienden a ser jóvenes. Esta tiene dos fases, una fase aguda y la crónica. La aguda es muy inespecífica, pero la crónica nos va a dar síntomas más característicos. Recordemos que se van a estar afectando la aorta y sus ramas principales, por lo que nos van a dar síntomas que tienen que ver con la arteria subclavia, como claudicación, asimetría de pulsos o estenosis de la aorta. Y en cuanto a la histopatología, lo característico, como mencioné, es la inflamación de la aorta y sus ramas principales. La arteritis de células gigante, como vimos al principio, es muy común en los escandinavos. La característica clínica principal va a ser cefalea, pero otra muy importante va a ser la claudicación de la mandíbula. Y hasta un 15% de ellos pueden tener pérdida visual. La inflamación de la arteria temporal va a ser la parte más importante del diagnóstico en este grupo de pacientes. En cuanto a lo de vasos medianos, vamos a tener dos, la poliarteritis nodosa. Esta pues es de adultos y va a tener síntomas cutáneos que van a ser pues muy prominentes y síntomas neurológicos como la mononeuritis múltiple y el daño renal. En esta lo característico también es que no se van a afectar, no va a haber glomerulonefritis porque como hemos mencionado no afecta vasos de ese calibre.
En la enfermedad de Kawasaki, lo característico es que sean asiáticos, pero sabemos que no necesariamente tienen que ser así. Esta es una enfermedad que es de niños y tiene un patrón estacional. Las características clínicas pues, van a ser la fiebre, conjuntivitis, que va a durar más de 5 días, la conjuntivitis bilateral, la linfadenopatía, el exantema característico, y pues las lesiones en la piel que nos da eritema y enduración de manos y pies y una descamación posterior. En esto lo característico en la patología es que tengamos inflamación de arterias de calibre pequeño, mediano y grande, y que haya afección frecuentemente de las coronarias, que puede causar aneurismas y que es algo que tenemos que buscar siempre. De las vasculitis de vasos pequeños asociadas a ANCA tenemos 3. La más común va a ser la granulomatosis con poliangitis. De esta va a tener como una triada clásica que va a ser la afección respiratoria, síntomas de vasculitis sistémica y glomerulonefritis, pero hay otros síntomas comunes como por ejemplo artralgias y mialgias. Esto también nos puede llegar a dar púrpura. Y lo característico es la formación de granulomas necrotizantes y la asociación a ANCA. La granulomatosis eosinofílica con poliangitis es la más rara de estas 3. Esto lo característico es que tengan un asma de difícil control y una eosinofilia periférica elevada. Y pues lo característico, aparte de los granulomas, pues van a ser el infiltrado de eosinófilos. Y en la poliangitis microscópica, esta va a ser pues la intermedia de las dos. Va a tener síntomas muy inespecíficos, pero una de las cosas características es la hemorragia pulmonar. Y pues bueno, de estas 3, esta va a ser la única que no va a formar granulomas. Viendo ahora las de complejos inmunes, tenemos 4 principales. La púrpura por IgA, que es otra de las vasculitis de niños. En esta vamos a tener púrpura palpable en prácticamente todos ellos, el dolor abdominal, las artralgias características, y puede haber hasta en un 40 o 50% de ellos una nefritis, aunque la mayoría de ellas es leve y es transitoria. En la histopatología vamos a encontrar en la inmunofluorescencia del riñón, IgA en el mensaje y en el suelo endotelio. En la enfermedad antimembrana basal glomerular, pues bueno, en esta las características son que tengamos glomerulonefritis rápidamente progresiva y una hemorragia pulmonar pues también importante. Entonces va a afectar de manera agresiva el pulmón y el riñón. Y lo característico es que tengamos en la inmunofluorescencia depósitos de IgG en un patrón lineal en la biopsia de riñón, aparte de la presencia de semilunas. En cuanto a la vasculitis crioglobulinémica, las características clínicas principales van a ser que nos van a dar manifestaciones como síntomas de Raynaud o polineuropatía distal sensorial o mixta. Y esto va a ser pues depósitos de complejos inmunes de las crioglobulinas, que van a ser la parte diagnóstica de esto. La última de este tipo va a ser la vasculitis urticarial hipocomplementémica. De esta pues va a tener una dermatosis similar urticaria en todos los pacientes, y también todos los pacientes van a tener en algún momento de la enfermedad artralgias, pero hay algunas otras manifestaciones que pueden ser menos comunes. Y en esto pues va a ser como las demás de este tipo, vasculitis leucocitoplástica con depósito de complejos inmunes. Vamos a ver nada más 2 de las de vasos variables, que van a ser la enfermedad de Behçet, que es más común en el oriente y que vamos a tener en ellas úlceras orales y genitales, que va a ser lo característico, que de hecho es una de las imágenes que vimos al principio. Y en estas va a tener afección de las venas y arterias de todos los tamaños. Y el síndrome de Cogan, que esta va a tener características de que va a afectar cosas un poquito más anormales, como por ejemplo los síntomas oculares y sobre todo los síntomas audiovestibulares, que no son comunes en ninguna de las otras vasculitis. Pero pues esto también puede afectar arterias de cualquier calibre, pero tiende a afectar principalmente al ojo. En cuanto al tratamiento, pues bueno, es muy importante el uso de medicamentos inmunosupresores, y se deben de empezar tan pronto como sea posible para prevenir el daño que es irreversible una vez que empieza. Para casi todas las vasculitis, el tratamiento de primera elección van a ser los glucocorticoides, pero también vamos a ver un poquito de ellos de generalidades. En cuanto a los de vasos grandes, podemos juntarlos con una misma línea de tratamiento. Estos van a ser pues, los glucocorticoides de la primera línea en estos 2 grupos, y van a ser un poquito diferente dependiendo de dónde leamos el tratamiento.
Para el eular, ellos recomiendan dar un mes con prednisona, una dosis que para adultos sería un máximo de 50 miligramos por día. Pero para el BCR nos la divide en dos, en no complicada o en complicada que tenga pérdida visual o amaurosis. Si no tenemos complicada es prácticamente lo mismo, pero si tenemos esta enfermedad complicada, debemos de dar primero metilprednisolona a una dosis de 0.1 a 5 gramos IV por 3 días, lo que conocemos como pues un pulso. Y después ahora sí dar el tratamiento a la misma dosis. Entonces la diferencia es cuando estamos complicados, damos pulso primero y luego ya estamos con el tratamiento pues, de mantenimiento. Para ellos existen medicamentos que son ahorradores de esteroides, como el metotrexato, ciclosporina o micofenonato de mofetilo, y también están recomendados algunos agentes biológicos, que son los que tenemos aquí abajo. En cuanto a las vasculitis de vasos medianos, no se tratan como de un mismo grupo, se tratan diferente dependiendo cuál de las dos sea. Para la poliarteritis nodosa, primero vamos a dividirla si tiene involucro visceral o no tiene involucro visceral. Si tiene involucro visceral, pues empezamos con un pulso y luego ya seguimos con el tratamiento de mantenimiento con prednisolona de 0.5 a 0.8 miligramos por kilo día. Y si no hay respuesta, empezamos con ciclofosfamida, que puede ser esta en pulsos o puede ser de mantenimiento. Y cuando no tenemos involucro visceral, se da únicamente la prednisolona. La enfermedad de Kawasaki, como sabemos también, el tratamiento de elección va a ser la inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos por kilogramo, que se debe repetir entre las 36 y las 42 horas si persiste la fiebre. También para evitar los aneurismas coronarios, debemos de empezar con ácido acetilsalicílico, que debe ser por 3 días a una dosis de 80 a 100 miligramos por kilo día. Y después de esto se debe de dar a 5 miligramos por kilo día por todo el seguimiento del paciente. Esto puede llegar incluso a ser de por vida en algunos pacientes que llegan a tener pues afección coronaria. Y pues en este grupo de pacientes es importante tener la vigilancia por ecocardiogramas de las coronarias, ya que un CT-score mayor a 2.5 nos va a decir que este paciente va a requerir tratamiento antitrombótico de por vida. En cuanto a las vasculitis de vasos pequeños, las que son asociadas a ANCA se pueden tratar todas de la misma manera y el tratamiento va a tener dos fases, una fase de inducción y la de mantenimiento, y es un tratamiento que es muy prolongado. En la fase de inducción, que van a ser los primeros 3 a 6 meses, se debe de iniciar con un pulso y después de eso mantener con prednisona una dosis de 1 miligramo por kilogramo con una dosis máxima de 60 a 80 miligramos por 2 a 4 semanas y luego destetar hasta completar 6 meses de tratamiento. Si no hubo un involucro orgánico, se deja de mantenimiento los glucocorticoides con metotrexato o con micofenonato de mofetilo. Pero en caso de que haya habido un involucro orgánico, se deja como apoyo ciclofosfamida o rituximab. Y el tratamiento de mantenimiento va a continuar a ser con glucocorticoides orales y aparte se agrega cualquiera de estos inmunosupresores. Al momento no hay alguno de predilección, por lo que cualquiera es una opción válida. Para los que son por complejos inmunes, no se puede agrupar el tratamiento. También va a ser individual dependiendo cuál sea la enfermedad. Para la enfermedad antimembrana basal glomerular se inicia con un pulso de esteroides y después se continúa con prednisolona 1 miligramo por kilo por día, por lo menos 6 meses, y al mismo tiempo se debe dar ciclofosfamida, y esto por 3 meses. Entonces, va a terminar primero la ciclofosfamida, pero va a continuar los 6 meses con la prednisolona. Existen otros medicamentos que se pueden dar en caso de que se requiera un mantenimiento prolongado, como la cetoprina de preferencia, o la plasmaféresis en caso de que sea un paciente que tenga hemorragia pulmonar grave. Para la vasculitis urticarial, pues bueno, de esta depende del tratamiento. Los inmunosupresores como rituximab y glucocorticoides no están tan estudiados y se puede usar la plasmaféresis en casos graves. Y para la vasculitis por IgA, en caso de que tengamos únicamente artralgias sin que tenga nefritis ni sangrado gastrointestinal, el tratamiento de elección es AINE. En caso que tengamos hemorragia gastrointestinal o tengamos nefritis, se usa únicamente paracetamol. Si tenemos algunas manifestaciones como orquitis, vasculitis cerebral o hemorragia pulmonar o un involucro gastrointestinal grave,
Y ahora sí está indicado los esteroides, que se usan de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, que esto puede empezar como un pulso o no. Esto va a ser dependiendo el paciente. Y en caso de que tengamos nefritis, bueno, el tratamiento va a ser glucocorticoides, más menos acetoprina, micofenato de mofetilo o ciclofosfamida, dependiendo de la gravedad que tenga el paciente y la recurrencia. En cuanto al pronóstico de estas enfermedades, a pesar de que el tratamiento inmunosupresor pues, ha mejorado mucho la supervivencia de estos pacientes, que al principio llegaba a ser a lo mejor para las más graves menor a 6 meses, pues la supervivencia ha mejorado mucho, pero todavía permanece siendo entre un 25 y un 75%. Y esto va a depender mucho del tipo de vasculitis que tengamos. Por ejemplo, existen algunas que es como pues, la púrpura por IgA, que difícilmente nos va a dar una mortalidad. Pero tengamos algunas como la granulositis con polangitis, que sí nos da una mortalidad importante que puede ser hasta mayor al 75%. Y pues bueno, una vez que un paciente ingresa a terapia intensiva, más del 50% van a fallecer por enfermedad pulmonar. Este es un artículo que encontré que habla sobre el pronóstico una vez que los pacientes llegan a terapia intensiva. Y podemos ver algunas de las características de los pacientes. Casi todos ellos entran por requerimiento de ventilación invasiva, ya que pues muchos de ellos van a tener una enfermedad pulmonar como parte de la comorbilidad. Y pues aquí podemos ver, esto es un estudio que se hizo en el que encontraron 16 pacientes que fallecieron por diferentes vasculitis. Casi todos eran por granulomatosis con poliangitis. Fueron 9 pacientes y otras vasculitis comprenden a prácticamente todas. Estuvo muy variado, hay de todo tipo. Prácticamente se murió entre 1 y 2 de los otros tipos de vasculitis. Pero la causa principal fue esta, que recordemos que es la más común. Y pues las causas de muerte en estos pacientes fueron en su mayoría por choque séptico, por los tratamientos inmunosupresores, la hemorragia alveolar por el involucro pulmonar que generalmente llega a tener la hemorragia alveolar, infección respiratoria, choque séptico y algunos otros que son un poquito menos frecuentes. Para este tipo de pacientes, pues la edad avanzada y el tener una clasificación avanzada de vasculitis y el requerir tanto vasopresores como ventilación mecánica, pues fueron factores de riesgo para mortalidad en la terapia intensiva. Y como podemos ver, la mayoría de la mortalidad pasó dentro de los primeros 20 días. Y pues ya como conclusiones, pues el aumento del conocimiento sobre este grupo de enfermedades va a continuar aumentando el éxito tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las vasculitis. Y se precisa un trabajo conjunto y un equipo multidisciplinario para dar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y sería todo. Buenos días.